Bueno, antes que nada, muchas gracias por venir en este viernes lluvioso. Mi nombre es Ingrid, soy parte del equipo de innovación de la Bolsa y antes de empezar la charla queríamos contarles muy brevemente de qué se trata este nuevo espacio que contamos acá. Es un laboratorio de innovación, lo lanzamos hace poquitas semanas y lo que buscamos es hacer vinculación entre el sector empresarial del ecosistema de la Bolsa de Comercio de Rosario, en realidad de todas las empresas de Rosario y la región, con el sector emprendedor. Entonces estamos tanto trabajando con las empresas, relevando sus necesidades tecnológicas, las oportunidades de negocios que ven, como con los emprendedores que nos vienen a contar de sus soluciones que están desarrollando e intentamos hacer un match entre empresas y emprendedores, ya sea para que le puedan proveer una tecnología, para que desarrollen en conjunto una innovación entre la empresa y el emprendedor, para generar inversiones. Todas esas vinculaciones son, creemos, muy productivas para ambos ecosistemas, así que estamos trabajando en eso. Y también una parte muy importante es generar conocimiento desde acá para promover, para capacitar, para incentivar las innovaciones. Y bueno, tenemos, por suerte, personas muy comprometidas con el ecosistema, como es Lisandro, que bueno, le agradecemos por haber preparado esta gran charla que nos va a dar hoy. Lisandro, le tengo un machete porque tiene muchos títulos, pero es ingeniero físico, ingeniero espacial, máster en astronáutica. Y bueno, y además estuvo en Singularity University, en Stanford, tiene mucho conocimiento de tecnologías exponenciales, de innovación, así que es un placer un honor contar con él hoy acá, así que bueno, gracias a él y bienvenido. Muchas gracias. Muchas gracias. Nada, para mí está buenísimo poder estar acá porque, digamos, es una forma de poder empezar a contar un poco la historia que cada uno trata de crear desde donde uno está. Nosotros somos una empresa que empezó hace poquito, acá en Rosario, con chicos de acá de Rosario, casi todos graduados acá en Rosario, y empezamos a apuntar a un sector nuevo, innovador, que son las tecnologías exponenciales, que son tecnologías que, digamos, van a tener un impacto significativo en el desarrollo de las economías de acá en adelante. Ya empezaron a tener un desarrollo significativo y se va a ir acentuando en los próximos años. Así que muchas gracias por la introducción y, digamos, el placer es mío poder estar acá, que me hayan invitado y poder estar delante de todos ustedes. En 1908 Henry Ford empieza con lo que sería la tercera revolución industrial, o la revolución industrial que nosotros conocemos. En 1908 empieza su tercera empresa de autos. En las dos primeras se fundió, pero en la tercera le pegó. ¿Y qué hizo para pegarla? Construyó un auto que se llamaba el Ford T, que lo hizo de una manera muy particular. Lo hizo del mismo color, armó una línea de producción y duró muchísimos años este auto. Tuvo un impacto significativo y le dio el arranque a lo que fue la línea de producción. Esto tuvo impactos buenos y malos en la economía, digamos, de las personas. Disminuyó la jornada laboral, la empresa tuvo resultados significativos comparados con la competencia, le dio la posibilidad a las personas de tener un auto, pero a su vez tuvo impactos negativos, que fueron que muchas personas se quedaron sin trabajo y se tuvieron que especializar en ciertos trabajos. A la larga, la historia dice que tenía razón, porque, digamos, si nos vemos a lo que sería la tercera revolución industrial o la automatización, a partir de los años 70 hasta el año 2000 más o menos, empezamos a ver que la línea de producción industrial ya directamente no tiene personas. Y hoy tiene solamente vehículos, robots, ¿no? Produciendo los vehículos. Que los produce de mejor manera, mucho más eficientemente, con menos errores y generando el mismo impacto, digamos, ¿no? Autos mucho más económicos, produciendo impactos económicos a la sociedad. Esto, digamos, es el proceso de las revoluciones industriales. Entonces, empezó con la implementación de la energía, cuando teníamos las máquinas a vapor, pasó a la energía a principios del siglo XIX, después la revolución de la industrialización, después pasó la automatización, que es lo que habíamos visto recién, que es cuando las máquinas empiezan a hacer el trabajo de las personas, y ahora estamos en la cuarta revolución industrial, que es que las máquinas empiezan a hacer una automatización mucho más inteligente, y empiezan a estar conectadas. Y empezamos a ver una interconectividad entre las distintas partes de esta revolución, ¿no? O de las mismas empresas. Entonces, ¿qué es lo que está produciendo esta cuarta revolución industrial? Bueno, son estas tecnologías. Son tecnologías que se llaman tecnologías exponenciales, son 13.
Muchas las conocemos, digamos, porque hablamos todos los días. Por ejemplo, blockchain, podemos escuchar todo el día el precio de Bitcoin. O podemos escuchar de impresión 3D, que está pasando a imprimir corazones. O analítica avanzada, o biotecnología, que tenemos empresas acá en Rosario que están haciendo desarrollos de este tipo. Todas estas tecnologías tienen impactos exponenciales porque en el periodo de tiempo en el cual se desarrollan es extraordinariamente más rápido que los predecesores y el rendimiento económico que tienen es exponencial comparado con la competencia. Pero todas estas tecnologías que van desde impresión 3D hasta inteligencia artificial, realidad aumentada, realidad mixta, la interfase de las cosas, la Internet de las cosas, tienen toda una forma económica muy similar. Entonces nosotros empezamos a escuchar de los drones hace un par de años y parecía que mañana íbamos a venir volando a la bolsa de comercio. Pero no, tenemos lo que se llama la curva de la exageración, la economía de los sueños o de hype curve. Esto es un proceso normal que se da en la economía de estas tecnologías. Entonces, este dibujo lo hizo Joe Sibardi, que fue quien vendió ICQ a AOL por $400 millones y diseñó esta gráfica. Esta gráfica trata de explicar qué pasa al principio y por qué es importante tratar de estar acá o entrar acá en los procesos de desarrollo. Entonces, primero entramos en la parte de curiosidad, las personas que somos los innovadores, las personas que somos los soñadores, aquellos que son los primeros que adoptan una tecnología, o los first adopters, ¿no? Y empezamos con la curiosidad, el entusiasmo, y empezamos a decir a todo el mundo que las tecnologías van a cambiar el mundo, cualquier sea la tecnología. Desde una impresión 3D hasta un dron, a blockchain. Mañana vamos a usar blockchain para comprar pizza. Que se puede hacer, pero que no va a ser de un día para el otro. Ahora, los entusiastas creemos eso. Y empezamos a creer este proceso que vamos a decir, la llamamos la nueva era, ¿no? Y en este proceso de creación de nueva era se crean un montón de sapos, que son empresas que no tienen, digamos, ninguna sustancia en lo que están creando valor, y muy poquitas princesas, ¿no? Que son las que después, a la larga, van a generar este crecimiento exponencial de las tecnologías. Cuando llegamos a la cima, empezamos a ver que, por ejemplo, en la realidad aumentada, Google sacó Google Glass. ¿Y qué pasó con Google Glass? Google Glass parecía que mañana iba a cambiar la forma que nos comunicábamos. Y duró 6 meses, por no decir otra cosa, ¿no? La gente empezó a usar Google Glass y se empezó a dar cuenta que realmente no tenía nada, o no le ganaba valor en nada, no generaba ningún tipo de valor en su vida cotidiana. O poníamos un elefante acá, y poner el elefante acá no sirve para absolutamente nada más que para decir que podemos poner un elefante acá. Y no generamos nada de valor. Y empieza esto. Empieza a haber un poco de miedo. Los inversores que entraron dicen, pará, yo puse plata acá, ¿y qué valor me está generando? 0. ¿Y la rentabilidad dónde está? 0. ¿Y dónde empezamos a adoptar esto del mercado? 0. Y empieza a haber un poco de displacencia, pánico y la capitulación de muchas de estas empresas. Esto que se llama la curva, la economía de los sueños, tiene un punto donde las empresas que sobreviven la capitulación se dan cuenta que en algún momento tienen que empezar a generar valor. Que ese valor tiene que estar basado en donde todas las personas puedan adoptarla y puedan entrar a una economía de masa. Porque necesitan volumen para poder generar riqueza o valor a la otra persona, la cual se pueda beneficiar de alguna manera. O como pudo hacer Twitter, una forma de comunicación, o Facebook, y no como hizo Google Glass, que no hizo absolutamente nada. Entonces, las empresas que sobreviven acá y generan la consolidación de la tecnología, vuelven a repetir el primer proceso de crecimiento, que es un proceso exponencial en la curva, pero ya con un periodo de tiempo muchísimo más largo. Y el tiempo en el cual esto se produce es muy corto, con lo cual las empresas que están ubicadas en este lugar, cuando las tecnologías empiezan a generar ese impacto, o las empresas que se animaron a invertir en estas tecnologías, o se animaron a adoptar estas tecnologías, tienen ganancias extraordinarias. Y se separan de la competencia de manera extraordinaria. Por ejemplo, Google, con otro producto. Si yo hoy me pongo a hacer un motor de búsqueda en Internet, es probable que no le pueda ganar a Google. Bing lo intentó, Microsoft con Bing lo intentó y nunca llegó. Y le pusieron un montón de dinero encima. ¿Por qué? Porque es muy difícil ya alcanzar a alguien que está en esta curva. Tenemos que crear otro producto que lo suplante, que sea nuevo, mejor, que gane, pero no vamos a poder hacer lo mismo. Entonces, eso le dio a Google la posibilidad de tener
rentas extraordinarias, poder entrar en otros verticales y poder competir en otras cosas. O ir modificando su economía con el capital que le iba entrando, interno de la empresa, ¿no? Entonces, ¿a dónde queremos llegar? La inteligencia artificial tuvo esta curva. Fue mucho menos abrupta que la curva del Google Glass o del Bitcoin, pero la tuvo. Por ahí no nos damos cuenta porque la gente que a lo mejor está mucho más interesada en la parte de la computación la vio de otra manera, pero las personas por ahí que están en el cotidiano o en otras áreas, o en otros ámbitos de laburo, no la han visto. En 1956, una persona que se llama Arthur Samuel empieza lo que sería la competencia del hombre-mujer versus máquina. ¿Qué fue? Creó una computadora que podía jugar a las damas. Las damas es un juego que es bastante sencillo, que tiene pocas probabilidades de movimiento, las piezas se mueven de manera muy sencilla, y pudo programar esta máquina de esa manera. Y le dio el primer paso a la competencia que se está dando entre las personas y las máquinas. La tecnología de la inteligencia artificial viene en los años 40, de los años 50, y así empezó. Pero ¿qué pasaba al principio con la tecnología? La calculadora es una máquina. Es inteligente para resolver sumas, divisiones, restas, pero ¿es inteligente? Entonces ahí decimos, ¿qué es la inteligencia? Bueno, la inteligencia la podemos definir como la capacidad cognitiva de una persona, ¿no? Que poder decir, yo puedo resolver un problema, tengo un input, lo puedo pensar, lo analizo y genero una salida de esto, pero también entiendo qué soy, quién soy, dónde estoy, cómo hago sentir a las otras personas. Y ese nivel de inteligencia estas máquinas en esta época no lo podían lograr. No podían entender eso, pero sí podían hacer cálculos matemáticos muy fácil. Pasaron 40 años hasta que Deep Blue le ganó a Kasparov en su segundo intento. El ajedrez es un juego que tiene muchísimas más variables que las damas, ¿no? Y Deep Blue era una máquina que fue entrenada de una manera diferente a la que fue programada la máquina de las damas. En los años 80, 90 empieza a haber un tema de inteligencia artificial que se empezó a llamar el aprendizaje de las máquinas. ¿Qué era el aprendizaje de las máquinas? El aprendizaje de las máquinas es que yo a una máquina le ingreso un algoritmo y la preparo para que haga una tarea particular. Dentro de ese algoritmo yo le enseño a hacer algo y lo va a hacer muy bien, pero lo va a hacer de manera de fuerza bruta, ¿no? La fuerza bruta que tenía Deep Blue era que podía procesar 200 movimientos por segundo, 200 millones de movimientos por segundo. Entonces, ¿cómo la entrenaron a Deep Blue? Basado en dos pilares. Uno era, yo le enseño a jugar al ajedrez, el movimiento de las piezas, las aperturas, los cierres y ese tipo de cosas. Y por otro lado, ¿qué le da a Deep Blue? Le di la capacidad de ir con la fuerza bruta procesando un montón de movimientos por segundo, tratando de lograr en el final del tablero la mejor posición y variable que le favorecía a Deep Blue. Entonces, Deep Blue en el 96 perdió contra Kasparov, en el 97 le ganó. ¿Podemos decir que Deep Blue era inteligente? No sé. Deep Blue jugaba al ajedrez, más o menos bien. Le ganó un gran maestro, pero jugaba con un gran maestro al lado. Entonces, ¿Deep Blue sabía lo que estaba haciendo? Probablemente no. ¿Deep Blue sabía cómo se sentía Kasparov? No. Deep Blue sabía jugar al ajedrez. Este era el aprendizaje de las máquinas. Le enseñamos a las máquinas a hacer algo, pero nada más. Eran buenas para esa tarea. Y acá es donde llegamos a la parte de cómo dividimos la inteligencia artificial del aprendizaje profundo. Esta es la época de los 80. Nosotros teníamos, esto es una red neuronal conectada. Nosotros tenemos el ingreso de datos que entraban a una red neuronal que producía ciertos cálculos y sacaba un output. Entonces yo le ponía una foto y me decía, esto es una foto, con cierto grado de probabilidad. O le ponía una tarea y me sacaba la tarea por fuerza bruta. Cálculo de probabilidades, algoritmos muy básicos. ¿Por qué? Básicamente porque no tenía la capacidad de procesamiento. Tiene mucho que ver con el desarrollo de Moore's Law, que es la capacidad de procesamiento de datos que tienen los circuitos integrados, ¿no? O sea, que va creciendo y se va duplicando la capacidad del doble cada 2 años. ¿Qué pasa? En el año 2010 se crea
algo que es el aprendizaje profundo. El aprendizaje profundo trata de replicar el sistema de pensamiento que tienen las personas. Entonces, ya no solamente tiene la capacidad de analizar a una instancia, sino que tiene la capacidad de poder recibir una imagen, separarla por píxel, analizar la imagen, decomponerla, aplicándole filtros y diferentes algoritmos, reduciéndola en tamaño y dando la vuelta para entender lo que está viendo, y puede separarla. Luego lo que hace es, la mete dentro de una serie de capas que se crean, que son capas de análisis, y en estas capas la separa, que crea bordes, los bordes después los va asociando y va creando puntas o los pliegues, y después los pliegues va creando partes. Y después esas partes lo que hace es, basado en el entrenamiento que yo le di a esta máquina, que es lo que le mostré, una cierta cantidad de fotos, me puede dar un resultado. Entonces, si yo le pongo la foto de George Washington, me puede decir que es George. Y no me va a decir que es una persona. Con bastante grado de precisión. Y esto realmente cambió la forma de las máquinas, porque ahora las máquinas pueden tener un nivel y un grado de entendimiento de lo que está pasando cuando se le ingresa una foto. Puedo decir, ¿quién es esta persona? Y me dice George. Cuando vemos que dicen que descubrieron una persona en la ciudad de Buenos Aires con un algoritmo de reconocimiento facial, esto es lo que está haciendo. Sobre una base de datos de un montón de gente que busca, una cámara con una altísima resolución, genera y busca estos contornos y los compara. Y cuando tiene la probabilidad puede dar 10 personas, de las cuales tiene 99.9 o 99% de que es esta persona y un montón de posibilidades de que sea otra. Pero el peso que tiene la imagen de resultado es mucho más alta. Y esto se logra por la cantidad de capas de análisis que le puede dar una máquina y la capacidad de procesamiento de datos que tiene la tecnología. Entonces, en el 2015, ¿qué pasó? Go es un juego distinto al ajedrez. Es un juego que tiene muchísimas más posibilidades. Entonces, el ajedrez es, digamos, para entender la dificultad, es las mismas capacidades o sea, las mismas cantidad de movimientos que el ajedrez por 10 a la 100. Entonces, Go no es un juego que podemos hackear con fuerza bruta. Por eso las máquinas no le pueden ganar. Y nunca le pudieron ganar a Go. Porque no se podía hacerlo de manera como un tren que vaya rápido y vaya rompiendo todo lo que está en el camino. Tenía que entender el juego. Tenía que aprender a jugar la máquina. Tenía que entender una estrategia. Tenía que jugar contra un oponente. Bueno, acá, en el 2015 pasó eso. ¿Y cómo pasó eso? Bueno, la tecnología siguió avanzando y se creó algo que fue el aprendizaje reforzado. AlphaGo es la computadora que ganó este partido y básicamente tenía la misma configuración de diferentes etapas de chequeo, pero a su vez le agregamos una parte que es muy importante, que es le damos un premio a la máquina, o la máquina recibe un premio cuando hace algo bien. Y esto lo podemos ver de esta manera. O sea, un agente tiene una acción, que puede ser mover una pieza, y dentro de un juego. El juego le da un estado, que es, el juego continúa, y ahí cambia. Una vez yo hago un movimiento, cambia. Con eso yo tengo un premio. El premio puede ser bueno o malo. Entonces yo después puedo adaptar si mi premio fue bueno o malo y puedo ir aprendiendo de las decisiones que fui tomando. Entonces, ¿cómo aprendió a jugar AlphaGo al Go? Jugando contra ella misma. Jugó millones de partidos contra ella misma. Entonces, en realidad, lo que hizo no fue por fuerza bruta romper el juego, sino lo que hizo fue entender el juego de Go y jugar el partido con muchísimas más capacidades que una persona. Y hoy podemos ver que estas máquinas, con el mismo concepto, juegan al ajedrez de una manera muy superior a los grandes maestros. Entonces, la inteligencia artificial, digamos, hoy día está avanzando a un paso muy, muy rápido. Esto lo podemos ver, por ejemplo, si queremos llevarlo a una cartera de inversión, podemos decir, por ejemplo, yo quiero que mi cartera de inversión tenga un rendimiento de más del 10%. Y yo a la máquina le doy la capacidad de que tenga una base de datos gigante. Y dentro de esa base de datos gigante, que pueda jugar para poder lograr más del 10% de rendimiento. Y la máquina va a tener un premio si logra. Y si no logra, no lo va a tener. Entonces, siempre va a estar trabajando para optimizar este proceso de lograr eso. No es fácil. Y necesita un montón de instancias de proceso, y necesita un montón de datos, y tener un montón de probabilidades por las cuales no puede pasar.
pero ese es el concepto para que lo entendamos, ¿no? O sea, ¿qué es el premio? Es decir, bueno, quiero tener más del 10% de rendimiento. Y te doy un premio. El premio es como el perrito que le damos una galletita cuando hace pis en el árbol y no arriba del sillón. Bueno, es más o menos lo mismo. O cuando a tu hijo le decís 2 más 2 es 4 y te dice 2 más 2 es 4 y vos te pones contento. Bueno, ese es el premio. Digamos, entonces, ¿dónde estamos parados hoy con las capacidades de inteligencia artificial? Redes neuronales, aprendizaje profundo y aprendizaje reforzado. ¿Hasta dónde llega esto? Digamos, en la vida cotidiana, ¿hasta dónde llega? Bueno, cuando nosotros hacemos una búsqueda en Google, que supongamos ponemos un músico con remera negra. Bueno, lo que hace Google es, tiene una base de datos gigante, y lo que hace es busca por texto. Agarra y va buscando por texto y dice, todas las descripciones de imágenes, texto que tengo, pongo imágenes, entonces vas a tener músicos con remeras negras que están tocando la guitarra. Pero por ahí tenés esta persona, porque en el texto había una imagen, pero la imagen que te puso no tiene nada que ver con lo que vos querés ver. Ahora, cuando vamos a inteligencia artificial, lo que hace es esto. Yo pongo esta foto y me dice, es una persona sentada en una silla que está tuneando su guitarra, o es un director de orquesta que está conduciendo una orquesta, o es una persona, una remera negra, que está tocando la guitarra. Entonces, este es el nivel de precisión que tiene hoy la inteligencia artificial. Entonces, ¿podemos decir que puede ver? Podemos decir que puede ver. Puede identificar cosas y acciones que están haciendo desde una foto. Y nos puede dar con altísimo nivel de probabilidad lo que está pasando. ¿Podemos decir que puede leer? Esto es noviembre del 2018. Es una herramienta de Stanford que está online, que está en esta dirección. Y yo puse Hello, I'm at the Rosario Stock Exchange, que viene Talk About AI. Esto lo puse ayer. ¿Qué pasa? La máquina va separando las palabras, identifica, por ejemplo, una organización, dice Rosario Stock Exchange, es una organización, y empieza a generar relaciones entre las palabras para poder entender lo que estoy diciendo. Entonces, ¿podemos decir que puede leer? Y bastante bien. Si yo le digo Rosario Stock Exchange y me dice que es una organización, está identificando una organización que está en otro país. Con lo cual podemos decir que está comprendiendo lo que yo le estoy poniendo. Ahora, ¿puede escuchar? 江泽民对美国总统的发言表示遗憾。 Este es un motor de traducción en simultáneo que tiene Baidu. Baidu es una empresa china como Google. Esta es la persona que habla y esto es lo que traducción exactamente de lo que dice la persona en chino mandarín. Estamos hablando de uno de los idiomas más difíciles de comprender y la traducción es en simultáneo. ¿Puede escuchar? Bueno, por lo menos escucho a una persona que habla en chino y nos traduce en tiempo real. ¿Puede hablar? Hello, everyone. I'm an English artificial intelligence anchor. This is my very first day in Xinhua News Agency. My voice and appearance are modeled on Zhang Zhao, a real anchor with Xinhua. The development of the media industry calls for continuous innovation and deep integration with the international advanced technologies. I will work tirelessly to keep you informed as texts will be typed into my system, uninterrupted. I look forward to bringing you the brand new news experiences. Bueno, esto es una persona que da las noticias, que está modelado en una persona, que es una persona que existe, pero que no puede trabajar las 24 horas. Y no puede estar enfrente de la gente las 24 horas. Esta es la empresa de noticias china. ¿Qué pasa? Las personas que dan las noticias generan una empatía con el público. Si yo la cambio, pierdo esa empatía o pierdo esa forma de transmitir. Si yo agarro hoy mi computadora y le digo que hable, va a hablar probablemente sin generar ningún tipo de emoción, va a leer el texto, no va a generar pausa, pero esta persona que acaba de hablar ponía énfasis en palabras, entendía lo que estaba diciendo o no, pero por lo menos lo transmitía de la manera que nosotros queremos que lo transmita, para generar empatía con el público. Y puede estar las 24 horas dando las noticias, no se cansa, y cuesta 0. Este es el impacto que vamos a tener. Entonces, ¿qué está pasando hoy? Esto es de 24 de abril o sea, hace 3 días. No sé ni qué día estamos. Bueno, 24 de abril. El título es Cyborgs Brain Computer Interface. Esto es un artículo de MIT Tech Review, que es una revista de tecnología. Dice que los científicos encontraron la forma de codificar las señales
del cerebro para poder hablar, ¿no? O sea, estamos hablando ya de cyborgs, como título de una revista de tecnología de tirada, digamos, en Estados Unidos, o mundial, digamos, ¿no? Pero encontró la forma de codificar la forma en la cual hablamos. Estas cosas que están pasando son las cosas que, digamos, se empiezan a implementar, y la velocidad de implementación es lo que estábamos viendo en la curva anterior. Una vez que entran, son imposibles de parar. Entonces, ¿podemos decir que puede entender? O sea, vayamos un paso más adelante. ¿Hace comprensión de texto? Bueno, esta es una herramienta que está acá, que está entrenada, tiene un montón de opciones y vos le podés hacer preguntas. Entonces, tiene un pasaje y vos le preguntás, por ejemplo, ¿quién representaba al emperador en el Parlamento? Y acá abajo te dice Carlos V y te marca dónde está Carlos V. Entonces, quiere decir que entiende el texto, identifica la pregunta, sabe lo que dice el texto y me da la respuesta. Entonces, bueno, puede entender. Entonces llegamos al punto ¿podemos predecir el futuro? ¿Puede predecir el precio de una acción? Eventualmente puede predecir el precio de un commodity. ¿Lo podemos llevar a la vida cotidiana y podemos sacarle beneficio a esto? Y la respuesta es, depende. Todavía. ¿Por qué? Porque hay un montón de variables que nosotros tenemos que modelar para que esto suceda. O sea, nosotros podemos modelar, si agarramos un momento curado del mercado y vemos que no tenemos ningún cisne negro, y vemos que los movimientos están basados en las variables que nosotros podemos manejar o la tenemos dentro de nuestras capacidades, la respuesta es esta. Lo azul es este pedazo de acá, que lo vemos de acá a acá, y lo rojo naranja es el precio modelado con 200 etapas, 200 capas de selección de un proceso de aprendizaje profundo. El precio predictivo, si lo miramos en puntos muy pequeños, no es igual, vemos que tiene desviaciones, pero macro es prácticamente igual. Entonces, ¿puede predecir el futuro? Depende. En condiciones muy acotadas y muy marcadas, puede empezar a producir con el algoritmo correcto, con las bases de datos correctas, con la tecnología correcta, con la capacidad de procesamiento correcta. Hoy podemos hacer algo como esto. Entonces, ¿qué está pasando? Puede escuchar, puede ver, puede hablar, puede leer, puede entender, puede hacer. Bueno, hace 3 días Tesla publicó su última plaqueta, que está instalada en algunos de sus autos ya, digamos, la muestra ahora, pero ya está instalada en los modelos S, modelo 2 y en algunos de los modelos 3, que básicamente es una plaqueta que tiene la posibilidad de procesar 36 trillones de datos por segundo. ¿Escucharon bien? 36 trillones de datos por segundo. Esto básicamente lo que le da a Tesla es la capacidad de poder hacer autónomamente todos sus autos. 100% autónomos. Autos y camiones ya tiene. Con lo cual, los medios de transporte que hoy se quejan porque tienen que sacar un ticket para que no te curren en Buenos Aires para llevarte y no te cobren el triple, estamos hablando de eso es el pasado. Literalmente hoy es el pasado. Que yo me haya venido en el auto manejando, en algunos lugares es el pasado. Y esto, digamos, el auto de Google tiene más de 1 millón de millas manejadas dentro del Silicon Valley sin haber chocado. Entonces, puede hacer y por lo menos puede manejar. Entonces, ¿hasta dónde estamos? Digamos, ¿cuál es el impacto real de esto? El desempeño de una persona normal, o el de la humanidad en general, es una línea que tiene una pendiente bastante pobre, pero que hemos ido mejorando. Nosotros contra el neandertal somos mucho mejores y probablemente contra el hombre de los años 30 tengamos muchas más herramientas. Pero no es extraordinario. Digamos, nos cansamos, tenemos ganas de dormir, nos queremos tomar una cerveza, queremos salir con nuestros amigos, tener relaciones humanas, digamos. Tenemos otros intereses que solamente es, quiero tener la mejor performance que puedo dar. A las máquinas no les importa eso. Entonces la curva de desempeño de las máquinas es exponencial. Hoy podemos decir que estamos acá.
Digamos, si yo le doy una máquina que haga 2 más 2 como mi hijo lo puede hacer, con una comprensión de texto le puedo decir que es como un chico de 7, 8 años, capaz que lo puede hacer, pero en algunas cosas ya puede manejar que mejor que yo. En Estados Unidos hay empresas que ya se están dedicando a ver cómo detectar enfermedades utilizando inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque pueden mirar cosas, interrelacionar variables que las personas no podemos hacerlo de manera directa. Entonces, no solamente te va a poder ayudar, sino que te va a dar resultados. Entonces, ¿qué pasa? Hoy estamos en algunas cosas mejor que la performance del hombre y otras cosas peor. Pero esto va a crecer. ¿Y qué pasaba con las industrias? Cuando nosotros teníamos la revolución industrial del 30, por eso empecé con la revolución industrial, se aplicaron las máquinas, ¿no? Las máquinas, los motores, todo este tipo de cosas que generaron un crecimiento discreto. Entonces, ¿qué pasa? Las empresas que eran más innovadoras iban adelante en la vanguardia, iban cambiando cosas, iban apostando a la tecnología. Y las empresas que no tenían ese interés o capital o invertían en eso, luego tenían una posibilidad de hacer una cosa que se llamaba leapfrog, que era el salto de la rana, y decían, bueno, la tecnología ya está establecida, funciona, salto y me subo a esta tecnología. Entonces, la ganancia directa que tenían las empresas en el crecimiento era acotado en tiempo. Era un tiempo acotado y una productividad relativamente alcanzable. Entonces, ¿qué pasaba? Había muchas empresas que esperaban en lo que era innovación. Y cuando la otra empresa entraba y veía que tenía un modelo de negocio que servía, que tenía un producto que le generaba valor, que le generaba riqueza, empezaron a aparecer otras empresas que te competían atrás. Con las máquinas es distinto. Lo podemos ver con Google, que todavía no es inteligencia artificial aplicada a su futuro, pero si queremos ir a hacer un motor de búsqueda de Internet, nunca le vamos a ganar. ¿Qué pasa? Las máquinas tienen este proceso de crecimiento como empresa. Si yo soy una empresa que adopto estas tecnologías y logro llegar a esto, en la interconectividad de varias, o sea, el abrazo, digamos, o la adopción del abanico de herramientas de inteligencia artificial, voy a tener un nivel de productividad y eficiencia exponencial que va a ser imposible que la competencia me alcance. Y esto, digamos, es un punto de quiebre, porque esto va a pasar en los próximos 5 a 7 años, es lo que se estima, nadie sabe el futuro, ¿no? Pero se estima que en los próximos 5 a 7 años, y se va a dar una condición que se llama winner takes all, que es el ganador se lleva todo. Y es una carrera, donde todos tenemos que jugar. Y esta es la importancia. Se calcula que el PBI en los próximos 10, 11 años va a crecer un 26%, que son unos aproximadamente 22 trillones de dólares. Pero este crecimiento de PBI no se va a dar de manera ni lineal, ni de manera homogénea. O sea, Argentina no va a crecer lo mismo que China, Nigeria no va a crecer lo mismo que Estados Unidos, y mismo entre Estados Unidos y China no van a crecer de la misma manera. Porque es cómo adoptamos estas tecnologías. Y se está dando esta situación de lo que hablamos recién, los que llaman los frontrunners, o los que van corriendo adelante, que básicamente dice, las empresas que adopten principalmente las tecnologías, que es un 10% de estas empresas, se van a beneficiar desproporcionadamente, tomando un abanico de tecnologías de inteligencia artificial y aplicándolas en sus verticales en los próximos 5 a 7 años. Esto va a dar un resultado que es el winner takes all, ¿no? Y que le va a dar una cantidad de ganancia económica muy superior a su competencia. Esto es Wall Street Journal, el artículo está acá, es del 2018, noviembre de 2018. O sea, estamos hablando de que esto está pasando hoy, no está pasando hace 10 años atrás, o no sabemos cuándo va a pasar. Está pasando hoy. ¿Y dónde son las áreas que vamos a tener el impacto? Digamos, ¿es una? ¿Son todas? Bueno, depende la profundidad, pero digamos, miremos este gráfico. Este gráfico es billones de dólares de impacto sobre profundidad de impacto. Si se fijan, no empieza en el 0, empieza en el 20%. O sea, mínimamente, las tecnologías que están acá van a estar impactadas por un mínimo de un 20%, para arrancar hasta 50 o 60%. ¿Y en valores de cuánto? Y 600 billones de dólares, 700 billones de dólares, 500 billones de dólares, 400 billones de dólares. ¿Por qué se da esto? Por lo que estábamos hablando. Entonces tenemos comercio,
transporte, logística, industria, automatización, línea de producción, viajes, productos de consumo masivo, todo, oil, gas, agro, finanzas. Y tiene un efecto diferente a las otras revoluciones industriales. Las otras revoluciones industriales, de alguna manera, generaron más trabajo en la industria, más trabajo en el agro, de alguna manera, en las relaciones laterales, más trabajo en la administración pública, en defensa, sistema financiero, en seguros. ¿Por qué? Porque necesitan de la capacidad de las personas para poder interpretar situaciones. Pero como vimos, la interpretación de situaciones ya no depende más del hombre, sino que las máquinas lo van a poder hacer. Entonces, ¿cuáles son los trabajos más afectados? Bueno, la manufactura, el transporte, ¿no? Las líneas de producción, administración pública, defensa, porque ya empezamos a ver robots que pueden hacer lo que hacen las personas. O entramos en lo que es el mundo de la ciberseguridad. Construcción, finanzas, seguros, todo esto se va a ver afectado. ¿Cuánto? Se estima que aproximadamente 400 millones de trabajos se van a perder en los próximos 10 años. Es un 15% de la masa laboral. El problema es que este 15% de la masa laboral no se da en los países donde tienen el menor índice de desempleo. Se va a dar en los países donde tienen el mayor índice de desempleo, que son los países que están comprometidos o de alguna manera inmersos en procesos pocos desarrollados. Como podemos decir, ¿cuánto del transporte de la Argentina va a variar en los próximos 10 años si yo pongo los camiones de Elon Musk a manejar en las rutas argentinas? Se termina el transporte. ¿Cuánto va a afectar la manufactura si yo a todas las empresas que tengo que hoy en Argentina tienen procesos de hace 10 años atrás o 15 años atrás y no han tenido la capacidad ni financiera, ni económica, ni el mercado para poder actualizarse? ¿Cómo van a competir con una empresa en China que tiene su proceso 100% automatizado o Uruguay? Imposible. Entonces, lo que queremos, digamos, la idea, el punto donde estamos nosotros hoy parados, es tratar de generar esto, de que me miren y me digan, esto está pasando y si yo no hago algo con lo que tengo o donde estoy parado, esto me pasa por encima. Es como los chicos cuando ponemos la ola al lado del mar y viene la ola y se lo lleva. Y si no va y lo agarrás, bueno, es lo mismo. La ola nos lleva y nos lleva puesto y no para. Y esto no va a parar porque es una cuestión física ya. Las personas, el cerebro puede entrar acá. Las máquinas pueden entrar en un cuarto. Entonces la capacidad de procesamiento que tienen es inmensa. Y nos van a ganar. Entonces, ¿a dónde tenemos que ir? Tenemos que ir a esto. Digamos, es el empoderamiento de las personas utilizando máquinas y personas trabajando lado a lado. Entonces acá me voy a robar una frase que dice que las máquinas son buenas para la eficiencia y la productividad y los hombres son buenos, o hombres o mujeres son buenos para perder el tiempo. ¿Qué quiere decir? Que productivamente nosotros no somos buenos para hacer una línea de producción de autos, pero sí somos buenos para la ciencia, para la innovación, para la exploración, para el arte, para ayudarnos, para cuidarnos. Entonces, parte del proceso donde nos tenemos que parar es decir, ¿cómo hacemos esa interfase que ya vimos que los robots pueden trabajar y nos van a ganar y van a hacer las cosas mejores que nosotros? Pero ¿cómo generamos una interfase donde una persona que se sienta del otro lado pueda ayudar a la persona y puedo capitalizar del conocimiento, la capacidad de procesamiento, la inteligencia, entre comillas, que tienen las máquinas y el instinto, ¿no? La capacidad de comprensión que tiene una persona, ¿no? Entonces, ahí es donde tenemos que ir, al empoderamiento de la persona. Obviamente es un proceso que va a llevar tiempo, pero el tiempo es acotado. Con lo cual, la idea nuestra es, ¿dónde estamos nosotros o qué estamos haciendo nosotros en la empresa que estamos haciendo nosotros? Bueno, nosotros estamos desarrollando herramientas exponenciales para ayudar a empoderar a las personas dentro de las empresas o las empresas mismas para generar, ¿no?, procesos, digamos, más productivos y eficientes en sus caminos internos. ¿Y con quién lo estamos haciendo? ¿Cómo lo estamos haciendo? Hoy
Estamos trabajando con YPF en un desarrollo de realidad aumentada y analítica en Neuquén para digitalizar pozos petroleros. Estamos trabajando con INVAP en la implementación de inteligencia de realidad aumentada y posiblemente en un proceso de realidad aumentada más inteligencia artificial para el proceso de construcción de plaquetas electrónicas para reactores nucleares y satélites. Acá vimos, para decir una idea de la magnitud que tiene la implementación de estas tecnologías, 3000% de mejora en el proceso de construcción de plaquetas. Medido. 3000%. O sea, eso es el impacto que puede tener sobre el proceso de construcción manual o implementando tecnologías exponenciales. ¿No? Entonces, y esto, bueno, una empresa que trabajamos en Estados Unidos, que es realidad aumentada para una parte muy chiquita de defensa. Entonces, está aplicado en un montón de verticales. Estamos trabajando con empresas de cosméticos también por realidad aumentada, inteligencia artificial. Y estamos tratando de empezar a trabajar con otras empresas para empezar a trabajar esto, que es, bueno, ¿qué va a pasar de acá en adelante? ¿Cómo vamos a encarar esto? ¿Y cómo vamos a generar valor? ¿Y cómo las personas van a poder interactuar con las máquinas? Entonces, básicamente, acá quiero cerrar. Y lo que quiero que se lleven, digamos, mi idea de la charla, traté de hacerla lo más inclusiva posible y generarle disparadores, o dudas, o entusiasmo, para que de acá en adelante, digamos, puedan pensar y decir, bueno, tengo que empezar a mirar un poquito al costado, tengo que empezar a ser un poquito más innovador, tengo que tratar de incluir tecnologías exponenciales en mis procesos, porque si no, me voy a quedar y la competencia me va a ganar. Gracias. Bueno, si quieren preguntar cosas, tengo algunas slides como para soportar. Si quieren saber algunas cosas más técnicas, menos técnicas, podemos mostrar. Si quieren hablar de la filosofía de la inteligencia artificial, también podemos hablar. Lo que quieran. Mariano, a ver, animate vos que sos el más... Vayan levantando la mano y preséntense. Estaría bueno que se presenten, así se van conociendo. Hola, soy Mariano Grassi, de una corredora de granos y estoy en la Comisión de Innovación de la Bolsa. Estaría bueno que cuentes, Lili, un poco lo que están haciendo. Cómo se dieron algunas charlas acá con algunos socios de la Bolsa, de puertos y demás. Que cuenten lo que están haciendo. Hay un proyecto bien concreto que parece digamos, que estamos todos familiarizados en relación a seguridad. Bueno, nosotros hoy tenemos una herramienta que es de videoanalítica visual, que básicamente lo que está haciendo es, está apuntada a la mejora de lo que es seguridad operacional, higiene y seguridad, aplicada a la industria. El impacto, digamos, hoy la industria, el impacto de una persona que se enferma o se muere en una planta puede ser de más de 1.5 millones de dólares de impacto para una empresa. Y en Estados Unidos, en el año 2017, Estados Unidos y Canadá, se perdieron 60 billones de dólares de productividad solamente por personas que tuvieron problemas en planta. Entonces, es un mercado que es muy difícil de controlar y muy difícil de entender porque requiere de una constante observación de un área de trabajo. Y eso no se podía hacer hasta ahora. Porque no había capacidad de procesamiento, porque no había infraestructura, porque... Tenía que tener un inspector. Sí, tenía que tener un montón de inspectores. Tenía que tener mucha gente mirando todo el tiempo. Entonces, bueno, ¿qué estamos haciendo? Bueno, tenemos una herramienta que lo que hace es esto. O sea, sobre los circuitos de cámara generan visión sobre absolutamente todo lo que se quiera detectar en una planta. Entonces tenemos modelos de detección generados sobre herramientas nuestras que lo que hacen es este proceso de trabajo sobre industria. Y lo que hemos visto es que ya hemos charlado con varias industrias locales y lo han visto con muchísimo interés, porque es un problema realmente que tienen. Entonces, lo que estamos haciendo es ahora armar un grupo de clientes importantes con los cuales vamos a trabajar este desarrollo
para poder implementarlo de manera completa en los próximos 2 o 3 meses. Así que eso es un poco lo que estamos haciendo. Todo lo que es agro, digamos, Gran Rosario, es muy habitual que ocurran accidentes y bueno, se para, generalmente no solamente se para una planta, sino que se paran todas, generando, bueno, como decimos, muchos millones. Pero además, yo no sé, yo hará 15 años de trabajo y escuché muchas veces las mismas explosiones de cinta que se llaman, y que todo el mundo después te cuenta, y sí, lo que pasó fue que se dieron una sucesión de cosas que hacen que una manga vuele y muera gente y todo. Pero qué interesante es además poder empezar a cruzar todo lo que sea sensoreo de algunas cosas con las otras variables que tiene que haber un flaco dándose cuenta que está dada, no sé, la cantidad de humedad, el calor, la temperatura, sí, la cantidad de polvo, con negligencia humana, con todo, con absolutamente todo. Y que deje de ser algo que un flaco se acuerda un día y se ilumina y lo ve, y que es una máquina que todo el tiempo esté tirando la alarma. Exactamente, la idea es esa, digamos, ¿no? O sea, y poder generar una interconectividad entre las diferentes áreas de la empresa, ¿no? Y poder generar datos que sirvan. Una cosa que no dije en la charla, pero que es súper importante, la implementación de estas tecnologías se tiene que dar desde la parte más alta de las empresas. No puede darse de los mandos medios. Esto de los mandos medios no sirve. Nunca se termina de implementar, no llega nunca. ¿Por qué? Porque un poco lo que hablábamos al principio. Tiene que tener la visión de decir, de acá a 5 años, el impacto que me van a generar es grande. Y eso viene del leadership más alto. O sea, del nivel de lo que sería el C-suite, que se llama en Estados Unidos, ¿no? O sea, de todo lo que es CEO, CFO, CTO. Si no viene de ahí, es probable que los proyectos se queden en el camino, porque no tienen el sustento, el soporte, la financiación interna o de búsqueda de otras empresas. Y otra cosa, digamos, muchas de estas tecnologías van en contra de las culturas internas de las empresas, con lo cual, para las empresas que quieren ser innovadoras, es mucho más fácil trabajar con empresas externas que te implementen estas tecnologías y no con empresas hacerlo de desarrollo interno. Porque desarrollo interno, muchas veces, yo tengo mi cuñado trabajando en planta y mi cuñado pierde el laburo. ¿Qué hacemos con mi hermana? Entonces, digamos, se generan esas relaciones que, si yo vengo de afuera o soy una máquina, no las tengo. Hablándolo de manera muy, digamos, a dónde apunta la tecnología, ¿no? Entonces, bueno, eso es un poco también lo que termina pasando. Por eso vemos un punto muy importante para nosotros, digamos, como empresa que nos estamos dedicando a esto, es plantarnos en el lugar donde desarrollamos producto, tenemos producto, pero también hacemos un poco de servicio, como estamos haciendo con YPF, como estamos haciendo con INVAP, como hacemos con otras empresas, hacemos un poco de servicio porque también vemos que hay una necesidad real de esto. Pero en company es difícil también de hacer, ¿no? Bueno, qué sé yo, IBM capaz que lo hace. Claro, bueno, muy tecnológica, pero es. Pero ¿qué pasa? Mirá lo que dice Mario, es real lo que dice él. General Electric es una empresa que fue súper innovadora en una etapa de su crecimiento. 70, 60, 50, 80, 90, 2000. Hoy se está quedando. Porque se quedó con el mismo modelo de negocio de siempre. Ahora, IBM, por otro lado, ¿qué hizo? Hacía computadoras. Bueno, la vendió y ahora se dedica a hacer servicios y está copiando un poquito herramientas de inteligencia artificial, está dando servicio de hosting, está dando servicio de, bueno, no hosting, pero sino análisis de datos y todo eso, como está haciendo Amazon Web Service. O sea, Amazon, supongamos, ¿dónde gana más plata Amazon? ¿Vendiendo cosas? No. Casualmente Amazon gana plata con un sistema que es Amazon Web Service, que es un sistema de procesamiento de datos, hosting, internet, ¿eh? Que le da a las empresas muy grandes, a todas las empresas. Nosotros trabajamos parte con ellos. Google también tiene una herramienta de esta, Microsoft también ahora, que tiene un crecimiento también muy alto. ¿Por qué? Porque se empieza a pasar todo esto, se empieza a necesitar. Y por ahí nosotros creemos que las empresas ganan dinero por algo y en realidad están ganando por otro lado. Nosotros vemos Amazon y vemos los drones de Jeff Bezos, pero en realidad donde gana plata es en otro lado. Esto es lo que pasa con estas tecnologías. Y en un momento te diste cuenta y está allá. Hola, buen Hola. día. Damián Graña soy. En materia de salud, ¿qué experiencia hay? Bueno, en materia de salud, si veíamos acá, digamos, acá vemos que, digamos, aproximadamente va a tener una disrupción muy alta con una penetración también alta, digamos, basado en este gráfico que realmente
En Estados Unidos hay una persona que creó un portal que se llama Kaggle. El portal es un portal para data scientists, llamémoslo de alguna manera, que se ponen juegos o desafíos y se pone un premio de dinero a la empresa, persona que logra ese desafío y lo completa. Bueno, esta persona empezó una empresa de medicina. ¿Qué hacen? Le enseñaron a una máquina a detectar células cancerígenas, tumores, diferentes cosas. Entonces, ¿qué hace? Bueno, hoy está trabajando en el empoderamiento de los médicos. Entonces, yo lo que hago es, el análisis de imágenes se hace de manera autónoma y me da recomendaciones al médico. Y el médico toma recomendaciones de la máquina que tiene la capacidad de interconectar muchísimas más variables de manera automática en mucho menos tiempo y me da una serie de resultados. El médico hoy puede tomarlo o no, pero digamos, estamos en ese proceso con la medicina, de trabajar par a par. Lo podemos ver desde inteligencia artificial, aplicada por ejemplo en este caso, robótica, con los robots de cirugía, que por ejemplo hoy, los portaaviones de Estados Unidos tienen centros de cirugía dentro de los portaaviones que son con robot. Y puede operar un robot, una persona dentro del barco o puede operar una persona que no está en el barco. Y por ejemplo, realidad aumentada sobre medicina. Entonces también hay un montón, o realidad virtual para entrenamiento de médicos. Hay un montón de tecnologías exponenciales que se están utilizando para esto. Impresión 3D. Se está imprimiendo hoy partes de tejido humano. Entonces, todo va llevando a esto. La inteligencia artificial es la herramienta que va a trabajar con los médicos par a par, ¿no? Va a dar mucha más capacidad, certeza, identificación de enfermedades muy temprana. Y otra cosa es farmacéutica. O sea, todavía, por ejemplo, en Estados Unidos y en China está un poco más avanzado, pero el desarrollo de drogas se va a poder hacer de manera mucho más rápida y económica, porque el testeo de las drogas y todo el proceso de desarrollo de una droga, que lleva a lo mejor 10 años y en promedio $2 billones de costo, se va a poder reducir, con lo cual es producción mucho más rápida de drogas y disminución en el costo, con lo cual, por ejemplo, hoy Pfizer desarrolla una droga, invierte 2 billones y tiene la patente por 20 años para poder tratar de recuperar esos 2.000 palos. ¿Qué va a pasar? Mañana viene una empresa con una herramienta de inteligencia artificial y va a ganar en tiempo de proceso de desarrollo y en costo. Entonces, digamos, vamos a ese camino. Por eso también aparece farmacéutica y productos medicinales. ¿Más o menos contesto? Sí. Te cuento una experiencia. Soy médico, soy cirujano y utilicé el robot. Claro. El robot fue implementado en la guerra del Golfo para no exponer al riesgo al cirujano. Entonces en el campo de batalla tenías el quirófano donde el montaje de dichos 3 brazos mecánicos demoraba unos 45 minutos sobre el paciente. ¿Qué pasó cuando lo utilizamos en la vida real? Ante una hemorragia, desmontar los 3 brazos mecánicos nos llevó 25 minutos. Tuvimos una pérdida de una bolemia entera. ¿Sí? ¿Qué pasó con el desarrollo de la máquina? Era buenísimo porque no tenía el temblor esencial del ser humano. ¿Sí? Tenía una manipulación de 360 grados, cosa que tu muñeca como cirujano no te lo permite. Claro. ¿Sí? Ahora, ante un imprevisto, la máquina se volvía tórpida para generar una respuesta rápida. Hoy la tecnología hizo que esa robótica se aboque al desarrollo de esa pinza quirúrgica que logre no tener el temblor esencial, que gire 360 grados, pero que sea de rápida extracción para poder acceder a... Perfecto, perfecto. Y esto es un poco lo que hablamos. O sea, ese robot fue desarrollado en el periodo de Machine Learning, podemos decirlo de alguna manera, o robótica, donde se le enseñaba a hacer algo, pero no entendía lo que estaba haciendo, ¿no? O sea, ¿podemos llevarlo a ese lugar? Entonces, ¿qué pasaba? Cuando tenía una hemorragia, no sabía que estaba en una hemorragia, no sabía cómo pararla, no sabía que la tenía que pinzar, no sabía nada de lo que tenía que hacer, o lo que sabe hacer el médico que tiene que hacer. No entendía. Por eso hoy, lo que hablábamos antes es poner al médico y a la máquina a trabajar de manera conjunta, que es exactamente lo que estás diciendo vos. Está buenísimo, gracias. Hola, buen día. Pablo Servio, mi nombre. En relación a una de las gráficas que tenías, donde decís que en aproximadamente unos 10 años, esto que estamos viendo va a ser implementado en forma masiva o accesible para todos.
Y relacionándolo con la interfaz humano-computadora, humano-tecnología, en cierta manera estamos obligando a redefinir la educación. Totalmente, bueno. Con lo cual, si tenés algo para decir o no sé, alguna visión para compartir de cómo va a ser, de cómo se debería dar y de qué tiempo estamos hablando, si no estamos hablando de que vamos a generar humanos inservibles en el corto tiempo. Vamos a generar humanos inservibles en el corto tiempo. Es un problema que tengo terrible con la educación de mis hijos, que yo lo veo y digo, mi hijo van a hacer tecnología en la escuela y le hacen pintar en tecnología. Mi hijo usa un iPad en casa, como probablemente, o una tablet, o un teléfono, y en la escuela en tecnología le hacen pintar una hoja de papel. Y digo, eso no tiene nada de tecnología. La educación gana trabajo, exactamente por lo que vos decís. O sea, hay que reeducar a todos. O sea, nosotros mismos nos tenemos que reeducar y tenemos que tener la cabeza abierta y decir, quiero cambiar. El Estado, digamos, pierde trabajo. No, pero es exactamente como decís. O sea, hay que redefinir todo, hay que sentarse con un Ministerio de Educación y decir qué vamos a hacer de acá en adelante. Sí, ya es tarde igual. Ya es tarde. Por eso, o sea, de acá a 5 años perdimos, ¿no? La gente que está entrando a la facultad hoy pierde. Por eso capaz, justamente, el otro día lo hablábamos con un amigo que está acá hoy. Y me decía, ¿no? O sea, la hija está estudiando y me decía, yo prefiero que mi hija estudie filosofía o arte, que después tiene la cabeza mucho más abierta para poder adoptar estas tecnologías, que se meta a estudiar abogacía o contaduría, que son cosas que van a ir desapareciendo. Que es la realidad. Entonces, ese concepto lo tenemos que adoptar nosotros, o sea, tratar de transmitirlo por lo menos en nuestras casas, a nuestros hijos, o a las personas que tengamos, o hacer esto, que sentarnos, charlar, o sea, tener diferentes puntos de vista, entender de dónde vienen los problemas. Tampoco estoy diciendo que yo tengo la razón de lo que estoy diciendo, pero hay un montón de cosas fácticas que demuestran que esto va a pasar y está pasando. Entonces, de alguna manera tenemos que trabajar en conjunto para que esto pase. Y probablemente, bueno, esta institución tiene un montón de herramientas para poder empezar a generar esto. Porque si no, va a pasar esto. Ahora vamos a mirar acá atrás. Sí, tengo la foto de Terminator. Sí, tengo. Después si quieren charlamos de esto. Pero, a ver, no la puse la foto. No la puse. Bueno, tenía una foto que era básicamente el proceso de cómo, la quise poner y me olvidé, de cómo los trabajos, o sea, estaba muy bien armada, era una foto de Mackenzie, de cómo los trabajos se van cambiando. Y veíamos que, por ejemplo, el agro, supongamos que esta era la gráfica, de 1850 a 2015. La gráfica, el agro, era esto, el empleo que tenía en 1850. Y hoy era esto. La industria era esto. Y hoy es esto. ¿No? Entonces, bueno, hay que redefinir lo que estamos enseñando, qué le estamos enseñando, a quién le estamos enseñando, cómo le estamos enseñando. ¿Sí? Súper importante. Mucho va a tener que ver con nosotros, como papás o como hermanos, como primos, como amigos, como hijos, ¿no? Es tratar de redefinir un poco hacia dónde vamos, ¿no? Y las instituciones tienen que tomar un poco de riesgo, que es muy difícil a veces, sobre todo en un país como el nuestro, que ya el riesgo es intrínseco de donde vivimos, ¿no? O sea, todavía no sabemos ni cómo está el dólar, son las 10 de la mañana y estamos todos a ver. Y es un riesgo, y aparte encima tenemos que tomar riesgo con nuestras empresas, que nos genera una exposición más alta, ¿no? Pero bueno, si no lo hacemos, vamos a quedar mucho peor parados con respecto a todo esto. Entonces es un poco eso donde queremos ir. La segunda pregunta perdón, Rodrigo Borgia. La segunda pregunta que te iba a hacer, la de Skynet, te la dejo para cuando quieras. Tal cual. Ahí está. Va a pasar. Sí, sin duda. Sin duda. Y ya hay discusión filosófica al respecto, pero... Bueno. Por eso, vamos a chavar, la puse para chavar la filosofía de la inteligencia artificial. Tal cual. La primera, que es un poquito más bajada a la tierra, que es una estimación bigote techo, te pediría. Sí. Si yo te digo hoy, mira, me gustaría analizar la posibilidad de aplicar inteligencia acá. Después vemos de qué se trata acá. ¿Qué es esperable en términos de proyecto hasta tener algo entregable y razonablemente en cuánto se recupera? Genético. Bueno, me voy al Wall Street Journal, básicamente. Y yo te digo después, acá lo que dice el Wall Street Journal es que
si yo adopto como empresa un abanico de herramientas de inteligencia artificial, entre 5 y 7 años vamos a tener un crecimiento que va a empezar a generar 22 trillones de dólares. 5 o 7 años. Ese es el periodo que estamos hablando, ¿no? Es donde se va a dar esto de winners take all. Con lo cual, si en 5 años se da la situación, o en 5 o 7 se da la situación de que el ganador se lleva todo, bueno, capaz que en 2 años y medio, en algunos sectores, ya estamos viendo que si no te subiste al tren, te quedaste atrás. Las tecnologías hoy, depende del sector o el segmento donde estamos, el problema es la interfase y cómo generamos valor de la capacidad que tiene una máquina. Y cómo entendemos nuestro sector y cómo lo llevamos a poder trabajar con una máquina. Entonces, hoy el problema, digamos, que yo veo particularmente es la interfase. ¿Cómo hago para que un CEO o un CTO o un gerente de un área realmente pueda sacarle valor a una herramienta que está generando un montón de datos y después yo te puedo tirar un montón de datos de una manera poco curada o con una mala interfase o no funciona y vos me decís esto es una chotada? Literalmente, me lo tirás por la cabeza. Entonces eso es lo que pasa un poco. Y hoy todo el mundo dice estoy haciendo inteligencia artificial como la calculadora. No, pero la calculadora no es inteligencia artificial por lo que vimos. Era buena para algo, pero no. Entonces hay que tratar de diferenciar un poquito dónde estamos parados en inteligencia artificial, qué sector es y cómo lo implementamos y qué herramientas tenemos para que se dé esta situación. Hombre más máquina. ¿No? Por ejemplo, qué sé yo, esto es hoy. Y si yo te digo, mira, yo tengo Canal 3 y tengo 10 empleados que dan las noticias, y esto no pero si yo pongo esto, me ahorro 10 sueldos. Y vos lo pensás, digamos, en algún momento, decís, che, pará, a ver. No voy a reemplazar a todo el mundo, pero capaz que puedo modelar a esto entre mejor, qué sé yo, y le gano un mango, y puedo armar otra cadena de televisión online, que está a las 24 horas, y transmito, y genero empatía, y tengo un mercado nuevo, y puedo vendérselo de otra manera en la campaña, o es hoy. Entonces, ¿cuándo hoy? Si hoy no empezamos, en 2 años no llegamos y en 5 años la perdimos. Básicamente. Obviamente, como todo, hay sectores que son mucho más tradicionales, entonces yo no voy a ir a meter la YPF que funcione de esta manera porque es imposible hacerlo en 2 años. Pero YPF entiende que tiene que invertir en estas cosas y empieza con proyectos chicos para generar impacto interno y concientización de su planta. Va generando nuevos negocios o no, y va abriendo nuevos juegos, le va dando nuevas herramientas a sus empleados. Y de esa manera las empresas más grandes van generando esta transformación digital internamente. Y como te digo, va desde el tope para abajo. Si esto no pasa, el CEO de la empresa no dice, che muchachos, tengo que cambiar, no cambia. ¿No? O sea, es un poco eso. No sé si contestamos o no. Después hablamos de Skynet si querés. Si no, mientras pienso más preguntas, yo lo quiero hacer hablar un poco más. No, me gustaría, Lisandro, si nos contás cómo fue tu camino desde, primero incursionaste en la aeronáutica, después en la industria aeroespacial, y cómo fue que fundaste TEIA, digamos, cuál es tu objetivo, un poco como tu visión de emprendedor. Bueno, yo de chiquito siempre quise ser astronauta. Esa es la realidad, y digamos, y es como la zanahoria del burro. Digamos, cuando era chiquito me daba más vergüenza, ahora ya no me importa, digamos, ¿no? O sea, que me digan lo que quieran, ¿no? ¿Qué pasa? Cuando hay un dicho que dice aim to the moon, even if you miss, you may land among the stars, ¿no? O sea, y básicamente lo que quiere decir es, si yo tengo mi objetivo recontra 1000 lejos y probablemente inalcanzable, bueno, capaz que no llego nunca, pero voy a ir avanzando. Y bueno, eso fue como mi motor, digamos, toda la vida. Digamos, quiero ser astronauta, quiero ser astronauta. Tuve unos padres que, digamos, que están acá, que la verdad que si no hubiese sido por ellos no hubiese podido lograr, porque me bancaron en todas las locuras que hice en mi vida, desde ir al Polo Sur 2 veces, al Polo Norte, de empezar a volar antes que poder manejar, que yo lo pienso hoy con mi hijo y es una locura lo que hicieron conmigo, pero hay que agradecerlo.
Y yo iba al poli y me iba del poli a la tarde y del poli me iba a volar al aeroclub en colectivo y volaba el avión solo, digamos, ¿no? Para tener una idea del nivel de... No tenía auto, no podía manejar, no tenía carnet de conducir, pero me volaba el avión. Entonces, digamos, empecé por ahí. Empecé con eso. Siempre fui una persona curiosa, que para mí lo más importante que le podemos transmitir a los chicos es la curiosidad. Digamos que, ¿por qué el cielo es azul? No sé, ¿por qué las hojas son verdes? ¿Por qué la tierra es marrón? ¿Por qué los aviones vuelan? ¿Por qué el sol es amarillo o no? ¿O dónde estamos? ¿Qué es digamos, esa curiosidad que hay adentro de un cajón? De tener esa curiosidad de abrir un cajón, de tratar de descubrir cosas, es lo más importante. Entonces, las características para mí, digamos eso, ¿no? Tener un objetivo largo, ser curioso. Yo me fui a volar a Estados Unidos, a hacer la carrera de piloto. De ahí me fui a trabajar, fui a una universidad donde trabajé en un laboratorio de investigación de física espacial. 4 años, 5 años durante la carrera. Y ahí tuve un mentor que me dio una mano muy grande en tratar de crecer en mi ámbito de exploración. Nosotros trabajamos para NASA, para el Departamento de Defensa de Estados Unidos y para lo que sería el CONICET argentino, que es National Science Foundation. Y ahí tuve 2 exploraciones al Polo Sur, pasé 2 Navidades, 2 Años Nuevos en el Polo Sur, haciendo investigación para NASA. Estuve en el Polo Norte, en Groenlandia, haciendo investigación también para NASA y para DoD, Departamento de Defensa de Estados Unidos. Y me recibí, volví a Argentina, empecé a volar en aerolíneas argentinas, volé 2 años, me regalaron una beca me gané una beca para ir a estudiar a Europa. Estudié 2 años en Europa, en Alemania, en Suecia, en Inglaterra. Tuve proyectos como desde desarrollar un sistema para ir a la Estación Espacial Internacional, que ganó premio internacional, hasta participar en el desarrollo de robot para dentro de la Estación Espacial Internacional y participar en la selección de astronautas del año 2008 en Europa. Con lo cual, pegó en el palo, pero bueno, ya está, pegó en el palo. Entonces, ¿qué pasó? Una vez que la pelota pegó en el palo, digamos, tenía que redefinir ya qué iba a hacer. Porque digo, ya está, le pegó en el palo, mañana hay otra llamada astronauta, me voy a presentar igual y puede pegar en el palo de vuelta, qué sé yo. Y digamos, ¿no? ¿Cómo me redefino yo como persona a partir de ese momento? ¿Dónde está mi objetivo? ¿Dónde está mi zanahoria, que digamos de alguna manera? Y me costó. Yo diría que me costó 5 años más o menos de tratar nuevas cosas. Corrí 2 Ironman, porque traté de ver capaz que, digamos, me satisfacía por ese lado, así que nada, puse a correr, corrí 2 Ironman. Empecé a estudiar otras cosas, empecé a abrir la cabeza, a decir, capaz que el emprendedurismo, y entonces empecé a emprender, presenté un proyecto en Naves, que es en LIAE en Buenos Aires, salimos segundo en el proyecto. El proyecto estaba muy bueno, era de aviación ejecutiva, que era un ámbito que yo conocía. Al día siguiente pusieron impuesto suntuoso, literalmente. Salimos segundo, al día siguiente impuesto a los bienes suntuosos, el proyecto a la basura. Entonces, digamos, ¿no? O sea, todas estas cosas tienen que ver, y los golpes, bueno, nada, saber levantarse. Y bueno, eventualmente, hace 2 años más o menos, hablando con Caco Rossetti, que está ahí, empezamos a pensar en digamos, implementar tecnologías y decir por qué no nos empezamos a abocar en el desarrollo de tecnologías que a lo mejor nos llevan un tiempo en poder ser implementadas, pero de acá a 2 años o 3 años vamos a ver un impacto, vamos a ver algo que está generando valor en la industria. Y empezamos con el elefante dentro del cuarto. Empezamos a hacer elefante dentro del cuarto con realidad aumentada. ¿Y qué pasó? Estamos sobreviviendo la curva de Yoshibari, ¿no? Porque la burbuja explotó, porque un montón de cosas, y estamos ahí. Y ahora estamos generando valor. Tenemos herramientas de tecnología exponencial que generan valor. Entonces, digamos, me llevó 5 años reinventarme, y el otro día, digamos, tuve la suerte de... Este año se cumplen los 50 años de que el hombre llegó a la Luna. Creámoslo o no, ese evento... Hoy, este año, cumple 50 años. Hace un mes estuve en Nueva York con muchos de los astronautas de las misiones Apolo. Estuve charlando con algunos de ellos y con otros astronautas de la Estación Espacial Internacional y, digamos, de NASA. Y estuve con la entrenadora de astronautas, por ejemplo, de Virgin Galactic, que es
digamos, la parte de turismo espacial, estuve con el piloto del cohete de Virgin Galactic, que llegó a 83 kilómetros hace un par de semanas. Y digamos, estaba hablando con el capitán de una de las misiones de la Estación Espacial Internacional, que estuvo en la Estación Espacial Internacional cuando pasó desde el 11 de septiembre, y se murió su hijo en las Torres Gemelas. Una condición muy rara. Y pudo volver recién 3 meses después de que habían caído las torres. Y estaba hablando con él, que yo contaba que yo quería ser astronauta, y él me decía que él, digamos, también había querido ser astronauta, pero hay algunas cosas donde él nació, que fue piloto militar, fue piloto de pruebas, hizo el camino que los astronautas siguieron casi siempre en Estados Unidos, ¿no? Y me dice, pero bueno, vos tenés otra ventaja. ¿No? Y me dice, vos si querés ser astronauta, me dice, vos hoy podés pagar para ser astronauta. Que yo no podía, me dice. ¿No? Yo tenía que hacer todo esto, me tenía que competir, pero vos podés pagar. Y me dice, mirá, ir al espacio te va a costar $250.000, $300.000, $400.000 en un par de años. O sea, no va a ser caro para los estándares internacionales. Entonces me dice, mirá, en la historia hubo 400 astronautas. ¿Cuánta gente tiene más de $400.000 para gastar? Millones. Entonces, es mucho más fácil llegar a ser astronauta pagando que haciendo esto. Entonces me dice, dedicate a ganar guita y pagate de ser astronauta. Bueno, ahí está la zanahoria. ¿No? Un poco eso. Así que ahí es donde estoy. Bueno, eso es un poco en breve la historia. En todo esto fui a Stanford, estuve en Singularity, tratando de aprender, de aprender todo esto que es la tecnología, el desarrollo. Yo soy ingeniero físico, con lo cual trabajé en desarrollo de tecnología muchos años. Publiqué papers en tecnología, publiqué papers en ciencia, publiqué papers en exploración. Así que bueno, nada. Es un poco, voy en la línea de lo que mi educación tradicional tiene, pero un poco como lo que hablamos antes, tiene que ver mucho con la curiosidad que yo tengo de hacer cosas, y creo que lo más importante que es lo que vamos a necesitar de acá en adelante, ¿no? Y no tener resiliencia a las cosas nuevas, o las tecnologías, o las cosas difíciles, o las cosas distintas, ¿no? Así que bueno, eso es un poco. No sé si Ingrid ahí cuenta un poco. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? ¿Algo? Cuando vos, mi nombre es Patricia Bergero. Cuando vos hablás de que hoy ya la universidad, así como está, por lo menos la educación en realidad, así como está concebida hoy, ya no existe más y hay que replantearlo absolutamente todo. Estás hablando, yo entiendo de lo que estás hablando, pero quiero saber tu punto de vista. ¿Estás hablando de los procesos, los formatos, o estás hablando de las disciplinas o las subdisciplinas a las que se abocan? Digamos, cambiar todo muchas veces, digamos, en el fervor de tratar de generar algún impacto, uno dice cosas que, digamos, exceden mucho más de lo que la realidad necesita. Digamos, cambiar todo es mucho, porque no vamos a poder cambiar todo en poco tiempo. Ni tampoco es necesario, probablemente. Pero sí es necesario cambiar las dos cosas que vos dijiste. Hay que cambiar la currícula, digamos, de cómo se enseña o qué se enseña, digamos, y el proceso de educación también. Porque, supongamos esto, mi hijo hoy, con 6 años, tiene más información en la mano que la maestra en un salón. Entonces, yo parándome adelante de un salón diciéndole, esto hizo San Martín, no sirve más. Memorizar 1900, no sirve más. Porque lo tienen al alcance de la mano, nosotros lo tenemos, yo agarro el teléfono, lo buscamos en 2 segundos. O sea, sirve para que la persona tenga un desarrollo mental, para que las neuronas crezcan, pero hay un montón de otras herramientas que permiten eso y que permiten que las personas tengan otras capacidades. Y creo que ahí está el tema. Es decir, hasta ahora enseñamos de una manera, ¿por qué? Porque las necesidades fueron estas, porque necesitamos los padres ir a trabajar, entonces las escuelas se crearon para poder depositar a nuestros hijos mientras nosotros hacemos otras actividades para poder ganar dinero, para poder ir al espacio. ¿No? Básicamente. Entonces, pero capaz que es mucho mejor tener la educación en tu casa. O a tu hijo enseñarle algo particular, o las herramientas particulares que va a necesitar para poder crecer y poder ayornarse mejor al futuro. Capaz que no es necesario terminar una facultad para lograr el objetivo que vos tenés, que hoy está visto mal, ¿no? Digamos, no, mira, no tiene título universitario. Y
Pero no solamente Steve Jobs, hay un montón de gente que, claro, como decís vos, no tiene... Mark Zuckerberg, podemos hablar de un montón de gente. ¿Y cuál es el objetivo? ¿Ganar dinero? ¿Generar productos innovadores? ¿Ser distintos? Digamos, porque todos nuestros objetivos son distintos. Y entonces muchas veces lo que damos por sentado es que el objetivo es graduarnos. Y eso de graduarnos como objetivo te pone una imposición en tu desarrollo muy complicada. Porque te obliga a ir a un lugar donde no tenés ganas de ir, a aprender cosas que no tenés ganas de aprender, ¿para qué? Si a lo mejor a vos te gusta, no sé, andar en patineta todo el día, y está buenísimo. ¿Qué sé yo? No sé. Digo, se me ocurre. Y capaz que si yo a mi hijo le enseño a andar en patineta de chiquito porque es lo que más le gusta, y capaz que el mundo le va a dar la herramienta para poder vivir bien. ¿Y qué es vivir bien? O sea, entramos en cosas muy filosóficas, pero lo que yo creo en la parte de educación es que los procesos están desactualizados y las herramientas de enseñanza están desactualizadas. Yo en mi casa tengo herramientas de educación mucho más avanzadas que las que tienen las maestras en la escuela, y las maestras en la escuela no lo usan por X motivo, infraestructura, costo, país donde vivimos, nada, horario de trabajo, no sé. Pero creo que tiene que haber un cambio, ¿no? O sea, no todo, pero muchas cosas tienen que variarse. Más o menos. Última pregunta, o cerramos. Bueno, un aplauso para Lisandro. Muchas gracias.